ACEs biliopancreáticas son de 150, 24% de diarrea contra 2 en el ACE biliopancreática convencional. Como les dije, además de los cambios anatómicos, pues tenemos las otras etiologías. Varias de estas se sobreponen, hay un traslape entre varios de estos elementos, o uno puede condicionar a otro. La insuficiencia pancreática exócrina, que nos lleva a mala absorción de esteatorrea, mala absorción de ácidos biliares, síndrome de intestino corto, sobrepoblación bacteriana, síndrome de dumping, infección por Clostridium, neuropatía autonómica, intolerancias alimentarias específicas, una enteropatía perdedora de proteína, que ya es una variedad ya muy grave o avanzada de la desnutrición, vagotomías, deficiencia de niacina o patología intestinal preexistente que esté enmascarada, ya sea enfermedad inflamatoria intestinal, celíaca o síndrome de intestino irritable. Con respecto a la insuficiencia pancreática exócrina, la etiología es multifactorial. Obviamente, la disminución de la superficie de absorción al tener un canal común menor y sobre todo en ACEs biliopancreáticas largas. Hay una degradación de las enzimas pancreáticas a lo largo del trayecto en estas ACEs biliopancreáticas largas y pues por eso hay un menor tiempo de contacto con la enzima. También hay una respuesta pancreática alterada como tal al alimento por los cambios en las vías neurales y hormonales. Y el diagnóstico, pues tenemos los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos, el problema es que se requiere llegar al duodeno para hacer una toma de las enzimas después de estimulación y pues ya sabemos que en cirugías derivativas esto pues es complejo, ¿no? Entonces lo que más tenemos a la mano son los métodos indirectos, determinación de grasa fecal en materia fecal, de la estasa, o incluso pues a veces es los ensayos terapéuticos, dar empíricamente la enzima pancreática y si hay una mejoría pues también se puede considerar. Si esto progresa o como parte de este mismo problema de insuficiencia pancreática, pues ya es el síndrome de malabsorción esteatorrea, donde este se define como la presencia de más de 7 gramos de grasa fecal al día con una ingesta de por lo menos 100 gramos y que no hay un componente de diarrea osmótica. Ahora es importante mencionar que no siempre hay una correlación de esta esteatorrea con la clínica. ¿Por qué? Pues porque hay en estudios que se ha visto que hasta puede haber esteatorreas en el 92% de los casos siguiendo esta definición, pero solo un 25% de esos se va a presentar clínicamente. Normalmente la coeficiente de absorción de la grasa antes de una cirugía en pacientes obesos anda alrededor del 92% y baja 72 a los 6 meses y 68 a los 14 meses después de un bypass con esta longitud de asa. Y pues también este es un componente importante en la desnutrición de los pacientes con bypass de una sola anastomosis. Nuevamente, la etiología es la misma, la disminución de la superficie del canal común, el incremento de la degradación de la lipasa mientras más larga sea la ACE biliopancreática, y si además hay sobrepoblación bacteriana, que es común que haya, como les dije, traslape de las causas, pues estos van a desconjugar los ácidos biliares, lo cual va a retrasar la digestión de grasa y a su vez tiene por efecto tóxico en los enterocitos. Con respecto a la malabsorción de ácidos biliares, que es otra de las causas, esto es por la alteración de la circulación enteropática. Esto también más común en las cirugías con canales comunes cortos. ¿Por qué? Pues porque los ácidos biliares se van a absorber en el ilion terminal. Entonces, si disminuimos la fisiología, esto es un mecanismo que está bien regulado, tiene su mecanismo de retroalimentación. Los ácidos biliares al reabsorberse en ilion estimulan también a este receptor que a su vez estimula la secreción del factor de fibrosis, factor de crecimiento de fibroblastos 19, que a su vez bloquea la secreción de los precursores de ácidos biliares. Esta es la fisiología normal y al disminuir la superficie de reabsorción de los ácidos biliares, pues hay menos estimulación de este receptor y por lo tanto menos secreción del factor de fibroblastos y menos bloqueo como tal de la secreción de los precursores y por lo tanto mayor secreción de ácidos biliares, y esto pues se hace un círculo vicioso. Mientras más ácidos biliares llegan al colon, esto es irritativo para el colon, jala agua y pues viene la diarrea. El diagnóstico como tal es difícil porque las pruebas que se requieren no se tienen a la mano pues en el contexto clínico habitual, entonces pues a veces es nuevamente un ensayo terapéutico dando colestiramina, la cual va a ser efectiva hasta en el 96% de los casos. La superpoblación bacteriana es otro problema común en los pacientes con cirugías derivativas. Se define así, la acumulación de más de
10 a la 5, 10 a la 6 microorganismos por mililitro, el cuadro completo, náusea, vómito, distensión, gas, diarrea, y la etiología, pues la alteración de la motilidad secundaria a la cirugía. Además hay que tomar en cuenta que las anastomosis laterolaterales van a tender a dejar asas o segmentos ciegos que van a crecer con el tiempo, se van a dilatar y son reservorios para esta sobrepoblación, común en las yeyunos laterolaterales, el candiquén en la gastroyeyuno, pero incluso el estómago nativo puede llegar a funcionar como un gran asa o segmento ciego donde haya sobrepoblación bacteriana. Y si además de todo el paciente toma IBPs de forma crónica, los cambios en la composición dietética modifican la microbiota. El diagnóstico se hace con una prueba de hidrógeno, ya sea dando lactulosa o glucosa, tomando muestras cada 10 minutos durante 3 horas y se considera positivo si se presentan estos parámetros que les pongo. Normalmente la prevalencia en individuos sanos de la sobrepoblación bacteriana se considera del 2.5%, sin embargo si ven en pacientes obesos de forma preoperatoria ya hay entre un 17 hasta un 41, y esto es pues por la alteración en la motilidad que ya tiene forma basal los pacientes obesos. Y después de una cirugía, esto se puede, de un bypass gástrico, se nos puede ir a un 70%, de acuerdo a lo que vemos en esta serie, contra 34 de controles, en esta otra serie 40 contra 10, donde la banda gástrica fue el control, pero aquí lo importante es que no hay la correlación a veces con la clínica, porque de estos solo el 15% de los pacientes tenían diarrea, nuevamente 40% positivos a los 15 años, y cuando se han tomado cultivos cuantitativos en un estudio que se hizo en Brasil, hasta el 60% tenían sobrepoblación bacteriana en el estómago nativo, pero sin correlación con los síntomas. Hay otro punto controversial o interesante, que es los efectos, o sea, no son claros los efectos de la sobrepoblación bacteriana como tal en cirugía bariátrica, independientemente de la cuestión de la diarrea, porque se ha visto que tiene efectos benéficos en el metabolismo de la glucosa, pero por otra parte efectos deleterios en la pérdida de peso y la función hepática. El tratamiento, pues, antibiótico. El dumping es otra causa de diarrea y, pues bueno, se diferencia porque está acompañado de los síntomas vasomotores en la primera hora del alimento, prevalencia de un 40-75% en el bypass, pero también presente la manga gástrica. Ya sabemos que es por la llegada del alimento, o sea, rápida del alimento no digerido al intestino, con su efecto osmótico correspondiente, y la liberación de hormonas vasoactivas. Aquí obviamente pues, el manejo es, como en un principio dietético, tratar de evitar estos carbohidratos simples de absorción rápida y hipercalóricos. Puede también usarse la carbosa, aunque un efecto secundario de la carbosa es diarrea. Y en el caso de estos síndromes de dumping que no responden a nada, pues se puede intentar en un principio restringir el tamaño y el diámetro de la gastroyeyuno cuando está dilatada, ya sea por medios quirúrgicos o endoscópicos. Si no, pues una gastrostomía del estómago nativo para alimentar, lo cual incluso sirve de prueba terapéutica, y pues en el último de los casos reversión. Puede también la causa ser un síndrome de intestino corto, lo cual puede estar presente en el 4% de los pacientes bariátricos, y esto pues porque la longitud va a variar bastante, no son los 6 metros, pueden ser 3, entonces ahí va además la variabilidad a la hora de contar las asas, y en las cirugías en las que no se cuenta el canal común, pues puede dejar un canal común muy corto de forma inadvertida. Obviamente hay que nutrir primero al paciente y después alargarle su canal común, pero incluso puede ser necesaria la reversión. Hay que también descartar una colitis por clostridium cuando hay antecedente de cirugía y uso de antibióticos, que puede dar un cuadro similar al de la enteropatía perdedora, que nada más hay que estar al pendiente. El diagnóstico PCR en materia fecal y pues el tratamiento con metronidazol, el restablecimiento de la flora o vancomicina, incluso pues ya también está descrito el trasplante fecal, esto en pacientes obviamente estables. También la neuropatía autonómica puede ser otra causa de diarrea. ¿Y esto por qué? Pues está presente hasta en el 40% de los pacientes diabéticos con alteraciones en la motilidad gastrointestinal. Esto a su vez va a traer como consecuencia sobrepoblación bacteriana, insuficiencia pancreática exógena, o sea, se va haciendo la cascada, se traslapan nuevamente los elementos, y pues el tratamiento de la loperamida, pero además hay que tratar la sobrepoblación bacteriana y dar enzimas pancreáticas. Intolerancias alimentarias específicas per se, sí, puede haber intolerancia a la lactosa de nuevo en alguien que no lo tenía, y esto pues por el paso rápido de la lactosa al intestino delgado, ¿no? La lactasa presente no es suficiente, y el manejo pues obviamente dietético. Y también puede haber una hipersensibilidad, que no es lo mismo que enfermedad celíaca, o
al gluten hasta en la mitad de nuevo después de la cirugía. Los cambios en el ambiente local son los que pueden ser los responsables de que se desencadene, y la mitad mejora con dieta sin gluten. También la vagotomía es otra responsable, y esta se puede presentar accidentalmente durante la creación del pouch, aunque ahí suele ser más una vagotomía selectiva, pero también en una disección del hiato, cuando viene hernia hiatal concomitante, puede haber una vagotomía incidental, y esto hasta un 10% de los pacientes con vagotomía truncal pueden tener diarrea 2 a 3 severa. Obviamente esto es por alteración en la motilidad, va a haber un tránsito acelerado por la denervación, y la misma disminución en la secreción de ácido por la vagotomía, pues cambia la microbiota, sobrepoblación bacteriana, mala absorción de ácidos biliares, y pues ahí se va haciendo la cascada. El tratamiento, obviamente, dietético en el principio, dar agentes formadores de bolo, colestiramida, loperamida, obviamente puede ser necesario el alargamiento del canal común, y si no, pues reversión. Este tipo de cirugías de interposición de ácido es una cuestión más anecdótica, y esto pues cuando después de una reversión el paciente siguiera con el problema. Deficiencia de niacina también con ese cuadro, y pues como también lo habían comentado, enfermedad inflamatoria intestinal. En general se tiene de forma preoperatoria el diagnóstico como tal. Sin embargo, puede hacer que algún paciente tenga una enfermedad silente, insidiosa, y pues no se diagnostica y se desencadena hasta después de la cirugía. No se considera que sea en la variedad colitis ulcerativa una contraindicación absoluta para bypass en Y. Sin embargo, en el caso de Crohn es preferible una manga gástrica, porque puede